Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué hombre de vosotros? Entonces el Señor, sabiendo lo que ellos estaban diciendo, se refirió a ellos y les dijo esta parábola. Y le dijo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo no voy a hablar de esto en esta mañana, pero el Señor me dio esta palabra como a las 7 de la mañana. Y lo que el Señor está buscando en esta mañana es que tú entiendas algo. Tú estás aquí en esta mañana. El Señor dice su palabra que desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Y dice la palabra que Él ya nos había proclamado como profetas a las naciones. O sea, tú y yo nacimos con un propósito marcado de Dios. Pero muchas veces nosotros nos desviamos de ese propósito y tomamos otro camino, porque no somos perfectos. Pero el Señor, lo que nos dice en esta mañana es a nosotros, es que un ejemplo, yo y tú, Gabriel que está aquí, bueno, Gabriel creció en el Evangelio, pero muchos de nosotros no crecimos en el Evangelio. El Señor tomó tiempo para nosotros. Cuando nosotros en un momento nos alejamos de ese propósito que tenía el Señor con nosotros. Tú estás aquí en esta mañana porque el Señor dejó 99 ovejas para buscarte a ti. El Señor tomó su tiempo, el Señor te buscó primero y por eso tú estás aquí en esta mañana. Por eso tú estás sentado aquí. Por eso yo te dije a ti cuando yo comencé a hablar, que te digas a ti mismo que tú eres importante, que tú tienes un valor muy importante dentro de esta vida, porque el Señor a ti ya te marcó como profetas de las naciones. El Señor quiere que tú prediques su palabra, y el Señor tomó ese tiempo y dejó todo lo que tenía para buscarte a ti y traerte aquí a esta casa y traerte a los pies de Él. Amén. Pero yo no voy a hablar de eso. Pero al final te vas a dar cuenta de que esta palabra que yo te di en este momento sí tiene que ver con lo que yo voy a predicar. Yo voy a hablar de una persona que se llama Zaqueo. Cuando ustedes oyen la palabra Zaqueo, ¿qué es lo primero que le viene a ustedes a la mente? Aparte de que era pequeño. ¿Sabe que el Señor me dijo que le hiciera esa pregunta a ustedes? Y qué bueno que el Señor no mira lo que nosotros hacemos. Mucha gente dijeron, era pequeño. Claro que era pequeño. Otros dijeron, desde que oyeron la palabra saqueo, hablaron de ladrón, ¿verdad? De saquear. Y sí, pero en el Señor no vio un ladrón, ¿verdad? Qué bueno que es el Señor que nos juzga a nosotros. Qué bueno que el Señor puede ver nuestros corazones, ¿verdad? Y yo voy a leer esta palabra. Está en Lucas 19, del 1 al 10. Y después yo voy a ir verso por verso, porque yo quiero explicarle de qué el Señor está hablando aquí. Pero yo quiero que tú entiendas otra vez que tú eres importante. Aunque mucha gente te ha dicho lo contrario, aunque a veces tú mismo no crees que tienes ese valor, tú tienes un valor muy especial para el Señor. Dice la palabra, habiendo entrado Jesús en Jericó,
iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, como dijo la hermana, era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque habría de pasar por allí. Él sabía que Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Quiero que le ponga mucha atención a esta palabra cuando el Señor le dice desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y los recibió gozoso. Dice la palabra que él los recibió gozoso, no feliz, los recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Yo dije primero que el Señor dejó 99 ovejas para buscarte a ti. El Señor tomó su tiempo para buscarte a ti. Y aquí él le dice a Zaqueo al final, le dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Yo solamente te pido, Señor, en esta hora, Padre, que tú abras nuestros corazones, Señor, y que seas tú hablando, Señor. Que sea el Espíritu Santo, Señor, llevando este mensaje, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Yo quiero comenzar diciendo que tú eres importante. Gabriel, tú eres importante. Yo soy importante. Yo no sé tocar piano como Gabriel, pero yo soy importante. Tú eres importante porque estás aquí. Porque el Señor tomó su tiempo. Mira lo que dice la palabra. Aquí en el verso 1, dice la palabra que Jesús entrando en Jericó, ¿verdad? Dice Jesús habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. Uno de los significados de la palabra entrar significa ejercer influencia. Y aquí la palabra dice que ya Jesús habiendo entrado, ya Jesús estaba dentro, ya había influencia de Jesús en esa ciudad. Ya cuando tú oyes hablar de Jesús, ya tú en tu corazón hay una influencia de Jesús. Y tú quieres saber quién es Jesús. Ya Jesús estaba entrando en la ciudad, pero inmediatamente cuando Jesús llega, todo cambia. Cuando Jesús entra a tu vida, todas las cosas cambian, ¿verdad? En el verso 2 dice, él dice que sucedió que había un señor llamado Zaqueo, ¿verdad? Y yo le pregunté qué significaba Zaqueo, ¿verdad? Y mucha gente dijeron ladrón, dijeron pequeño. ¿Sabe por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros solamente vemos lo de afuera. Nosotros solamente vemos lo que tú estás haciendo. Pero el Señor ve más allá. El Señor ve más allá de tus errores. El Señor no le importa lo que tú estás haciendo ahora. El Señor dice que ya Él nos conocía y que nos había proclamado como profeta a las naciones. Pues yo te tengo noticias. Zaqueo no significa ladrón. El significado de Zaqueo significa puro e inocente. Wow. Y ya estábamos juzgando de que era claro que era un ladrón.
Porque los publicanos en ese tiempo eran las personas que colectaban los impuestos. Dicen los estudios que los que colectaban los impuestos cobraban de más. Por ende se hacían ricos. Y por eso es que dice en el verso 2 que Zaqueo era un hombre rico, ¿verdad? Pero Zaqueo significa puro e inocente. El corazón de Zaqueo era puro e inocente. Pero al igual que tú y al igual que yo, aunque tuviéramos un corazón puro e inocente, a veces fallamos, ¿verdad? Porque ninguno somos perfectos. Pero Zaqueo, aunque estaba robando y estaba haciendo lo mal hecho, el corazón de Zaqueo era un corazón puro, era un corazón limpio. Y Jesús sabía eso. Jesús conoce tu corazón. Jesús sabe lo que hay dentro de tu corazón. Por eso fue que yo dije ahorita, qué bueno que no son ustedes los que nos están juzgando. Qué bueno que es el Señor el que mira nuestros corazones y sabe lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, de los que no crecimos en el Evangelio, estuvimos en la calle y estuvimos haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Por eso yo comencé leyendo esa palabra donde dice que el Señor dejó las 99 ovejas y fue a buscarme a mí y fue a buscarte a ti. Para que hoy estuviéramos aquí. Para que hoy gozáramos de su presencia, ¿verdad? Dice la palabra en el verso 3. Dice la palabra en el verso 3 que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Con la palabra procurar significa aquí que Zaqueo estaba haciendo esfuerzo. Zaqueo estaba haciendo todo lo imposible para ver a Jesús. Cuando tú haces ese esfuerzo, cuando tú oyes hablar de Jesús y tú quieres ver a Jesús, tú vas a hacer lo imposible para acercarte a Jesús. Y esto fue lo que hizo Zaqueo. Pero dice la palabra que él no podía a causa de la multitud. Muchas veces nosotros cuando nos queremos acercar al Señor, la misma multitud que muchas veces está en nuestra propia casa, nos pone obstáculos para que nosotros no vengamos a los pies del Señor. Y eso era lo que le pasaba a Zaqueo. Dice la palabra que Zaqueo era, dice la Biblia, Zaqueo era pequeño de estatura. La Biblia dice que era pequeño de estatura. Entonces yo quiero pensar que lo único pequeño que Zaqueo tenía era su tamaño físico, pero que el corazón de Zaqueo era grande. El corazón de Zaqueo, mira lo que Zaqueo significa: puro y sincero, ¿verdad? Inocente. Y dice la palabra que era pequeño de estatura. Pero el Señor no mira tu tamaño, el Señor no mira tu condición. El Señor mira lo que está dentro de tu corazón. Por eso yo te dije a ti desde el principio, dile al que está a tu lado que tú eres especial. Y recuérdate siempre que tú eres especial, ¿verdad? Y muchas veces, al igual que Zaqueo, la multitud no permitía que él pudiera acercársele a Jesús. Esa misma multitud son esos obstáculos que nosotros tenemos, porque lo primero que a nosotros nos critican cuando venimos a los pies del Señor, no nos hablan de nuestro futuro, nos hablan de nuestro pasado. Y lo primero que nos dicen a nosotros, como nuevos creyentes, es: pero mira, hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, y ahora quiere buscar del Señor, ¿verdad? Y yo te quiero decir en esta mañana que el primer espíritu que tú tienes que dejar afuera para tú buscar del Señor se llama la culpabilidad. Si tú mismo te sientes culpable de lo que tú hiciste en el pasado, tú no vas a poder caminar con Jesús. Porque dice la palabra que ya Jesús murió y que ya Él llevó el pecado a la cruz, ¿verdad? O sea,
ya tú y yo fuimos perdonados. Ya lo que quedó atrás, ya quedó atrás. Si tú fuiste una prostituta, si tú fuiste un ladrón, si tú fumaste droga, ya el Señor eso te perdonó. O sea, no dejes que esa multitud, no dejes que ese espíritu de culpabilidad te agarre y te entierre. Y yo lo digo porque eso me pasó a mí. Hubo un momento de mi vida, cuando yo comencé a buscar al Señor, que lo primero que yo me repetía yo mismo era: ven acá, pero yo nunca busqué del Señor. ¿Cómo va a ser que ahora yo vengo en este momento a buscar del Señor y el Señor me va a salvar? Había dentro de mí un espíritu de culpabilidad que no me dejaba echar para adelante. Y yo te quiero decir en esta mañana: suelta eso, porque ya el Señor llevó tu pecado a la cruz. Si tú estás aquí hoy, es porque el Señor ya te perdonó. Acuérdate, ya al Señor no le interesa tu pasado. Dice la palabra que ahora somos criaturas nuevas a través de Jesús, ¿verdad? Amén. En el verso 4 dice, y corriendo delante, subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo era un hombre pequeño. El obstáculo no permitía que Zaqueo llegara a Jesús. Pero esa determinación de Zaqueo de poder ver a Jesús hizo que él se subiera a un lugar alto, ¿verdad? Porque él sabía, dice la palabra, él sabía que Jesús solamente pasaba por allí. Cuando tú pasas por un lugar, tú estás pasando por un tiempo determinado. Él sabía que Jesús no se iba a quedar ahí. Entonces él tenía que aprovechar ese momento y llegar a los pies de Jesús. Entonces él hizo lo imposible para subirse, para poder ver a Jesús. Amén. Y es lo mismo que pasa muchas veces con nosotros. Que nosotros a veces queremos ver a Jesús, no nos dejan ver a Jesús, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Aún ahora, siendo cristiano, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo para ver a Jesús. Porque los afanes de la vida a veces nos apartan de buscar de Jesús. A veces no tenemos tiempo ni de leer la Biblia. Pero Zaqueo estaba determinado a ver a Jesús. Entonces yo te quiero decir en esta mañana que tú también, aunque tú estés aquí ahora, tú tienes que estar determinado para siempre ver a Jesús. Hazte de cuenta que Jesús solamente va a pasar por aquí. Y que tú siempre necesitas de su presencia, ¿verdad? Amén. Primero, no deje que ningún obstáculo te impida ver a Jesús. Pero tampoco deje que la culpabilidad de lo que tú hiciste te aleje de la presencia de Dios. Porque tú tienes que creer que somos criaturas nuevas, que ya Jesús nos lo perdonó todo. Amén. Mira en el verso 5 dice: cuando Jesús llegó, 5, amén. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. Y le dijo: Zaqueo, hombre puro e inocente, le dijo, Zaqueo, ¿verdad? Le dijo: date prisa, desciende. Desciende, le dice. Y después le dice: porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mira esto que interesante. Jesús le está diciendo a él: desciende, baja, humíllate. Amén. Mira lo que significa bajar también. Le dice, significa perder poder, dignidad, prestigio. Le está diciendo: humíllate. Lo primero que le dice es: bájate. Le dice: humíllate, Zaqueo. Yo quiero que tú vengas a mí arrepentido. Amén. Y nosotros todos los días tenemos que venir arrepentidos y venir humillados ante la presencia del Señor. Amén. Pero yo quiero que tú te digas otra vez que tú eres importante. ¿Sabes por qué?
Porque eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Porque el Señor en esta mañana, el Señor no está viendo lo que tú y yo ya hicimos. El Señor en esta mañana está viendo el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y tú tienes que entender que tú y yo somos importantes. Porque el Señor otra vez dejó 99 ovejas. El Señor mismo dejó todo lo que estaba haciendo para buscarte a ti y para buscarme a mí. Amén. Jesús le dice a Zaqueo: Zaqueo, baja, humíllate delante de mi presencia, deja todo poder, todo prestigio que tú tienes, porque no te sirve de nada delante de mí. No importa qué tanto dinero tú tengas, no importa cuántos carros tú tengas, delante del Señor no somos nada. Ni tú y yo, aunque tengamos todo el dinero del mundo, delante de Dios no somos nada. Por eso dice la palabra que el Señor al humilde lo exalta. Entonces mira si el Señor es bueno. Nos dice que al humilde lo exalta, ¿verdad? Entonces lo primero que Él le dice a Zaqueo es: humíllate, desciende, Zaqueo. Todo ese poder, porque Zaqueo era un hombre importante. Zaqueo era un cobrador de impuestos, pero Zaqueo era rico. Amén. Pero Él le dice algo más importante a Zaqueo. En el verso 5, cuando Él le dice: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Poderoso, ¿verdad? ¡Wow! Cuando el Señor te dice a ti: mira, es necesario que yo hoy llegue a tu casa. Es necesario que mi presencia llegue a tu casa, ¿verdad? Amén. Pero mira lo que significa habitar. Significa morar, significa habitar, ¿verdad? Pero también significa soltar y libertar la carga que se trae a cuesta. Amén. Mira si el Señor es bueno. El Señor le dice a Zaqueo: baja. Es necesario que yo vaya a tu casa. Humíllate, Zaqueo, delante de mi presencia. Porque hoy yo tengo que ir a tu casa. Porque yo tengo que ir a tu casa a soltar y a liberar esa carga que tú traes a cuesta. Porque aunque Zaqueo tenía todo el dinero del mundo y todo el poder del mundo, llevaba una carga a cuesta. Amén. Parte de mi testimonio fue de haber robado mucho dinero. Y yo me identifico mucho con esto, porque en un momento yo fui un Zaqueo, tú fuiste un Zaqueo, que aunque teniendo un corazón quizás puro e inocente para el Señor, cometimos un error, ¿verdad? Y yo recuerdo que hubieron momentos en mi vida donde yo llegué a decir: Señor, pero yo era más feliz cuando yo ganaba 6 pesos la hora. Y ya yo estaba en 40. Y yo decía: Señor, pero en mi casa había más felicidad cuando yo ganaba menos dinero. Pero era porque yo traía una carga a cuesta que solamente la sabía yo, porque yo venía haciendo lo malo. Yo me acuerdo que cada vez que la oficina del vicepresidente de mi compañía me quedaba al lado. Y cada vez que yo veía que alguien entraba a esa oficina, yo pensaba que estaban hablando de mí. Y yo pensaba que cada vez que alguien iba, era porque ya se habían dado cuenta de lo que yo estaba haciendo. Entonces, al igual que Zaqueo, yo tenía esa carga. Pero el Señor vino y le dijo: Zaqueo, sal, baja, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa y te ayude a soltar y a libertar toda esa carga que tú traes a cuesta hoy. Y hoy el Señor hoy quiere entrar en tu casa. Amén. Y el Señor quiere liberarte de todas esas cargas que tú tienes. Amén. Porque el Señor te ama. Porque el Señor sabe que no es tu pasado. No fue lo que tú hiciste en el pasado lo que al Señor le interesa.
El Señor le interesa ese plan y ese propósito que Él tiene para ti. Porque hoy yo estoy predicando la palabra porque Jesús entró a mi casa. Amén. Porque el Señor liberó esa carga que yo tenía. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, hoy es necesario que tú sueltes toda esa carga y yo entre a tu casa. Que sea yo que te ayude a liberarte, que te ayude a soltarte. Porque dice la palabra que los que estén cansados y cargados, que vengan a Él, que Él lo va a hacer descansar. ¿Verdad que sí? Amén. Jesús le dice a Zaqueo, baja, humíllate, Zaqueo. Rompe todo orgullo, Zaqueo. Todo ese poder, toda esa gloria que tú crees que tú tienes, suéltala. Y ven a mí humillado. Ven a mí limpio de corazón. Ven con un corazón sincero. Porque cuando tú te la vas a presentar al Señor, tú puedes decirle al Señor todo lo que tú quieras. Y pedirle perdón las veces que tú quieras. Pero el Señor lo primero que va a ver es tu humillación. Y cómo está tu corazón. Y eso fue lo que Él hizo con Zaqueo. Aunque todos veían a Zaqueo como un ladrón, el Señor vio más allá. El Señor vio lo que había dentro de él. El Señor vio ese corazón puro e inocente que Zaqueo tenía. Amén. En el verso 7 dice, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Amén. Otra vez lo mismo. Lo primero que va a pasar cuando tú vienes a los pies del Señor es que te van a juzgar. Te van a juzgar y te van a decir lo mismo que yo dije ahorita. Mira, este hizo esto, este hizo aquello. ¿Y por qué le está buscando del Señor? Lo que pasa es que nosotros somos buenos para juzgar. Y es algo como cristianos que debemos de echar atrás. Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie. Porque hubo un momento donde tú y yo fallamos. Y fallamos todos los días. Porque la misma palabra dice, el que cree que esté firme, que ore y mira que no caiga. O sea, ni tú ni yo porque estoy aquí arriba ahora, ni Gabriel porque está ahí tocando el piano, ni la pastora porque es la pastora, somos perfectos. Amén. Tenemos que mantenernos en oración porque las tentaciones siempre van a venir. Amén. Entonces la gente estaba murmurando y diciendo, pero mira con un pecador, con un hombre que nos roba los impuestos. Porque eso es lo mismo que hace la gente. La misma multitud que te impide a veces acercarte a Jesús, es la misma que cuando tú ya estás con Jesús, te va a comenzar a criticar. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes de que no nos debe importar lo que piense la gente. Tú tienes que seguir como estuvo Zaqueo. Zaqueo estuvo determinado a ver a Jesús. Y el Señor vio ese esfuerzo. Y dice la palabra que Jesús lo vio. Y Jesús a nosotros nos vio primero. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces miren el verso 9. Dice el verso 9. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Tú y yo, aunque muchas veces nos hemos desviado de los caminos del Señor, seguimos siendo hijos de la promesa. Amén. No importa de que a veces nos hemos apartado, nos hemos ido a otro lugar, nos hemos alejado de la presencia del Señor. El Señor le está diciendo aquí, Él también ha sido hijo de esa promesa. Pero mira lo que Él le dice. Ha venido la salvación a esta casa.
Y el mejor significado de la salvación que yo encontré era uno que decía librar de un riesgo o peligro, y después dice y poner en un lugar seguro. Amén. Amén. Mira eso. El Señor le dice: a esta casa hoy yo llegué. Y yo esta casa, a la casa de Zaqueo, yo la he librado de un riesgo mayor. Pero cuando el Señor te salva, cuando el Señor te libra de ese peligro, el Señor es más que bueno todavía. Porque dice aquí que Él te pone en un lugar seguro. Porque no es lo mismo que yo te rescate de una lluvia y te deje debajo de un lugar sin un techo. Entonces no te estoy salvando, ¿verdad? Entonces el Señor viene, y eso fue lo que hizo contigo, lo que hizo conmigo, y lo que ha hecho con todos los que hemos venido a los pies del Señor. Él nos ha salvado. El Señor llegó a tiempo. El Señor vio esa humillación y nos salvó. Pero el Señor hizo algo más que eso todavía. El Señor viene y nos coloca sobre Jesús. Amén. Jesús viene y nos coloca en esa roca firme, para que sigamos teniendo fuerza, para que sigamos creyendo. Porque dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice: nadie llega al Padre si no es a través de Él. Amén. Entonces mira lo que hace el Señor. El Señor llega a la casa de Zaqueo y le dice: de verdad que hoy la salvación llegó a esta casa. Zaqueo, pero yo no solamente vine a salvarte, Zaqueo. Yo no solamente vine a evitarte un peligro, Zaqueo. Porque dice la palabra, mira qué interesante la palabra. Dice la palabra que Jesús iba pasando por la ciudad. Amén. Jesús no se iba a quedar ahí. Y como Jesús no se iba a quedar ahí, Él tenía que dejar a Zaqueo en un lugar seguro, ¿verdad? Y ponerlo en un lugar seguro, que era la presencia de Dios. Y Zaqueo mismo estuvo con la roca. Zaqueo mismo estuvo con Jesús. Entonces, a nosotros, el Señor nos salvó, pero el Señor nos dejó para que siguiéramos teniendo ese contacto directo al Padre, para que nosotros entendamos que a través de Jesús, hoy tú y yo podemos pedirle al Señor. Dice la palabra, oye, porque te voy a enseñar a pedir también. Dice la palabra que todo lo que tú le pides al Padre en el nombre del Hijo, Él lo va a hacer. Amén. Primero te dice, nadie llega al Padre si no es a través de Él, ¿verdad? Pero también te dice, todo lo que tú le pidieres al Padre en el nombre de su Hijo, Él lo va a hacer. Entonces yo te reto en esta mañana a que tú uses esa promesa que el Señor te está dando. Amén. Que esa petición que tú trajiste en tu corazón en esta mañana, tú se lo pidas al Padre, recordándole a Él lo que Él te está diciendo, que es todo lo que tú le pidieras al Padre en el nombre de su Hijo, Él lo va a hacer. Amén. Y eso fue lo que el Señor hizo con Zaqueo. El Señor mismo fue a la casa de Zaqueo. El Señor mismo le dijo a Zaqueo desde el principio: humíllate, bájate. Zaqueo, bájate, Zaqueo. Zaqueo, ¿tú crees que todo ese dinero que tú tienes a mí me va a impresionar? Zaqueo, ¿tú quieres que yo te perdone? Y eso es lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Humíllate primero. Ven a mí humillado. Dice la palabra que Él te va a exaltar. Porque tú tienes que entender que todo lo que tú tienes en tu corazón, tú tienes que presentárselo al Señor. Esta palabra que yo estoy dando esta mañana, yo se la presenté al Señor. Antes yo siempre decía cuando predicaba, ¿cómo quedé? ¿Cómo me vi?
Y ahora mi oración es: Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo le enseñe a la gente. Dime, Señor, qué es lo que tú quieres que le llegue al corazón de la gente. Y cuando yo comencé a estudiar esta palabra, habría muchas cosas que yo no entendía. Y una de las cosas más importantes que el Señor me mostró a través de esta palabra es que tú y yo somos importantes. Que el Señor no está mirando lo de afuera de nosotros. El Señor siempre está mirando el corazón de nosotros. El Señor está mirando ese propósito que Él tiene para nosotros. Porque si el Señor nos dijo a nosotros y nos proclamó como profetas a las naciones, entonces nosotros somos profetas para las naciones. Nosotros tenemos que salir a predicar la palabra de Dios. Pero muchas veces tenemos una carga encima, como la tuvo Zaqueo, como la tuve yo, que muchas veces no nos deja avanzar. Amén. Entonces en esta mañana, el Señor no está mirando tus errores, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos los días nosotros cometemos errores, pero todos los días nosotros tenemos que venir como Zaqueo y humillarnos delante de la presencia de Dios, para que el Señor entonces nos diga a nosotros: hoy es necesario que yo entre a tu casa. Porque el mismo Señor, yo testifiqué una vez, yo dije, una vez cogí unas vacaciones muy caras y después vine de esas vacaciones y gasté más dinero todavía, y el Espíritu Santo me dijo: tú estás muy rápido, esto se va a acabar. Y yo no lo escuché. 8 meses después explotó mi problema y se acabó todo. Pero ahora yo entiendo a través de esta palabra que no fue que se acabó todo, comenzó todo para mí. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, como le dijo a Zaqueo en ese momento: ¿sabes qué, Manuel? Hoy es necesario que yo entre a tu casa. Y el Señor permitió, muchas veces el Señor va a permitir que esas cosas que tú tienes exploten, porque el Señor va a entender que ese es el momento que Él necesita para Él entrar en tu casa. Amén. Y el Señor mismo te va a decir a ti: lo único necesario que tú necesitas es mi presencia. Amén. Y en esta mañana, yo para terminar, solamente quiero decirte 2 cosas. Amén. Primero, recordarte otra vez que si en algún momento tú te has sentido que tú no eres importante, si alguna vez tú te has sentido que eres menos, siempre recuérdate que el Señor dejó todo lo que estaba haciendo para buscarte a ti. Gloria al Padre. El Señor dejó 99 ovejas y fue a buscarte a ti. Y cuando tú y yo llegamos a los pies del Señor, ¿sabe qué hubo? Hubo una fiesta en el cielo. Amén. Porque el Señor dice, como dice la palabra, Él vino a buscar lo que se había perdido. Y tú y yo nos habíamos perdido. Amén. Él le dijo, cuando Él dice esto en esta palabra, entonces quiere decir que Zaqueo no todo el tiempo fue un hombre malo. Zaqueo quizás se desvió de su propósito. Y hoy yo quiero decirte también que no seamos como esa multitud que venía juzgando a un Zaqueo por ser un ladrón, ni por lo que hizo, porque eso mismo fue lo que pasó con nosotros. Y ahora que estamos en la presencia del Señor, nosotros tenemos que aprender a tener misericordia